En el año 1945 ya todo el mundo sabía que Alemania iba a perder la guerra. Las fuerzas aliadas se acercaban a Berlín, el último bastión nazi, por el oeste, mientras que los soviéticos arrasaban con el territorio por el este. Los bombardeos a la ciudad eran diarios. Su población estaba en pánico, sus tropas desmoralizadas, y en el alto mando alemán las opiniones se encontraban divididas. Hitler y sus hombres más fieles aún pensaban en una victoria milagrosa, mientras sus generales más pragmáticos comenzaban a formar planes de huida o rendición. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre el enfrentamiento que marcó el final de la Segunda Guerra en Europa. La Batalla de Berlín a puro color. Desde el fin de la Batalla de Stalingrado en febrero de 1943, las fuerzas alemanas habían comenzado a ceder territorio. Los soviéticos avanzaban sobre los países previamente conquistados a gran velocidad. Sumado a la invasión aliada a Europa en junio de 1944, la situación de Alemania era desesperante. Adolf Hitler se comportaba cada vez más erráticamente, dando órdenes que luego contradecía o pidiendo a sus generales hazañas imposibles. El Führer sabía que su única chance de victoria era tomar a los aliados con la guardia baja. En diciembre de 1944, Alemania lanza lo que sería su última gran ofensiva. Conocida como la Batalla de las Ardenas, las tropas del eje lograron sorprender a sus enemigos y consiguieron abrir el estancado frente. Pero los aliados pudieron contener el avance y un mes después el ataque había terminado. Fue una de las más sangrientas de toda la Segunda Guerra Mundial. El ejército alemán sufrió más de 75.000 bajas y su fuerza aérea quedó extremadamente debilitada. A partir de este choque, los nazis comenzaron una retirada que no pararía hasta el fin de la guerra. Escuchemos ahora a un historiador hablar de esta batalla. The German attack in the Ardennes could have hit a number of U.S. units, but it hit a completely green one, and that unit melted away in the face of the German attack, and now there's a hole where the U.S. defenses used to be. Pero a pesar de que el camino estaba más despejado, Berlín ya no era un objetivo para los aliados. Sabían que los soviéticos estaban acercándose y creían que si ambos ejércitos atacaban la ciudad a la vez, habría un gran peligro de fuego amigo. Eisenhower, líder de las tropas aliadas en Europa, le había prometido a Stalin que podría tener la ciudad. Desechando los planes de una operación terrestre, se recurrió al bombardeo por aire. A partir de 1945, los aviones estadounidenses y británicos comenzaron una extensa serie de más de 80 ataques aéreos. En una ocasión, la Real Fuerza Aérea bombardeó la ciudad por 36 días consecutivos. Los daños causados fueron extensos. Masivos incendios acabaron con gran parte de los edificios. Decenas de miles de berlineses murieron y muchos más se encontraron con sus hogares destruidos. A pesar de esto, el mayor peligro para los alemanes provenía de otro lado. Los soviéticos, alimentados con una terrible sed de venganza, avanzaban rápidamente por el frente oriental de más de 1000 kilómetros de largo. A mediados de 1944 ya se encontraban en Polonia, último destino antes de adentrarse en Alemania. Mientras marchaban, los soviéticos se topaban con evidencias de los brutales crímenes de guerra perpetrados por los nazis. En 1944 fue liberado el primer campo de concentración, el de Lublin-Majdanek. Si bien había sido evacuado, los alemanes no tuvieron tiempo de eliminar todas las evidencias de sus crímenes. Miles de prisioneros aún seguían allí, testigos vivos de las atrocidades cometidas por los nazis. A partir de estos descubrimientos, el jefe de las SS, Heinrich Himmler,
Ordenó que todos los prisioneros en los campos que podían ser liberados por el avance soviético tenían que ser trasladados al interior del Reich. Esto se debió no solo a que los alemanes necesitaban prisioneros para trabajo forzado, sino que tampoco querían que más evidencias de sus crímenes caigan en manos de sus enemigos. Pero había también otra secreta razón. Himmler sospechaba que ya no había chances de que Alemania gane la guerra. El líder nazi pensaba que, llegado el caso, podía usar a los detenidos como rehenes, fichas de negociación con los aliados. Hitler no podía enterarse. Cualquier alemán que presentara un espíritu derrotista tenía riesgo de ser fusilado. Los primeros transportes de prisioneros fueron realizados por medio de trenes o barcos. Sin embargo, a medida que se acercaba el invierno, comenzaron a hacerse a pie. Estos traslados fueron conocidos como marchas de la muerte. Los detenidos, debilitados por meses o años de condiciones inhumanas, desnutridos y golpeados, muchas veces no podían soportar el viaje. Los guardias de las SS tenían órdenes de matar a los que no eran capaces de seguir caminando. Miles fueron asesinados durante estas marchas. Otros tantos murieron de hambre, agotamiento o exposición al frío y la nieve. En enero de 1945 se dio la más infame de estas marchas. 9 días antes de que los soviéticos lleguen a Auschwitz, 55.000 prisioneros se vieron obligados a caminar 56 kilómetros en el duro invierno polaco. Entre 9.000 y 15.000 murieron o fueron asesinados. A los sobrevivientes los enviaron a otros lugares de detención a seguir siendo torturados o a trabajar hasta morir. Si bien el avance tanto de los soviéticos como de los aliados fue liberando campos de concentración, imposibilitando que estos crímenes queden ocultos, las marchas siguieron hasta el final de la guerra. Podemos ver a continuación el testimonio de un sobreviviente. Salimos 1000 y pico y llegamos 300. ¿Llegamos a dónde, me vas a preguntar? El transporte de la muerte, yo únicamente en la marcha a la muerte, me acuerdo que otra vez utilicé mi política defensiva. No fui adelante, no fui atrás, no fui en el extremo izquierdo, en la extrema derecha ni extrema. Me mantenía dentro de lo posible amontonado, con todo, para no recibir un bayonetazo en el costado, para que no me maten atrás porque no puedo más. La mayor línea defensiva que le quedaba a Alemania por fuera de Berlín eran las colinas de Zielou, a solo 90 kilómetros de la capital. Aquí tropas soviéticas y nazis se enfrentaron el 16 de abril de 1945. El combate fue uno de los más encarnizados de la guerra y la última batalla campal. Los alemanes contaban con una buena posición defensiva gracias al terreno, pero los rusos los superaban en gran medida en hombres y tanques. Al cabo de 3 días y pese al elevado número de bajas, las tropas del Ejército Rojo, lideradas por el general Zhukov, lograron penetrar a las defensas. Berlín estaba ahora solo a un paso. El 20 de abril, el día que Hitler cumplía 56 años, la artillería soviética comenzó un terrible bombardeo sobre la ciudad. Los ciudadanos berlineses, tomados por sorpresa por la proximidad de su enemigo, entraron en pánico. No fueron los únicos. Mientras los soldados alemanes tenían órdenes de resistir hasta la muerte o ser ejecutados por cobardía, varios de los oficiales nazis de alto rango comenzaban a planear su huida. Con el objetivo de conseguir una imagen positiva ante sus enemigos, Himmler ordenó el 21 de abril la liberación de alrededor de 20.000 judíos de algunos campos de concentración. En una reunión con miembros del Congreso Judío Mundial unos días después, mintió diciendo que los crematorios en estos centros fueron construidos para deshacerse de los muertos por una epidemia de tifus. Además, informó que estos lugares tenían una elevada tasa de supervivencia, aunque cada uno que era liberado mostraba evidencias de todo lo contrario.
Por medio de intermediarios suecos, se hizo pasar por el líder provisional de Alemania, declarando que Hitler estaría muerto en los próximos días y buscó rendirse ante los estadounidenses. Eisenhower rechazó este pedido, llamando a Himmler el mayor criminal de guerra de Alemania. Mientras tanto, las tropas alemanas intentaban contener el avance soviético que se encontraba en los suburbios berlineses. Pero la poca cantidad de soldados, el pobre equipamiento con el que contaban y la baja moral no pudieron hacerle frente al ejército rojo. Hitler, con su personal más fiel y su amante Eva Braun, se encontraba en un búnker subterráneo en el centro de la ciudad. El Führer estaba en un estado de delirio y aún imaginaba que una victoria era posible. Ordenó al general Steiner realizar un contraataque que, según el líder nazi, pondría contra las cuerdas a las fuerzas de Zhukov. El 22 de abril, cuando fue informado que Steiner no tenía los hombres ni los materiales para semejante tarea, Hitler cayó en la conclusión de que realmente todo estaba perdido. En un ataque de furia culpó a sus generales de incompetentes y traidores. Ignorando los pedidos de sus hombres de que huya de la ciudad, declaró que no se movería de Berlín hasta que la batalla hubiera terminado. Esta diatriba quedó retratada en una de las escenas más famosas de la película de 2004, La Caída. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Para el 23 de abril, los rusos estaban a las puertas del centro de la ciudad. Un poco más de 80.000 alemanes, entre ejército, SS y milicia, se enfrentaban a 1,5 millones de soviéticos energizados por la cercana victoria. Los nazis no tenían ninguna chance. Muchos, a pesar de las órdenes de combatir hasta el final, dejaron sus armas. Otros, sin embargo, alimentados por un fanatismo ciego, dificultaron el avance enemigo. Entre ellos se encontraban miembros de las juventudes hitlerianas, niños y niñas adoctrinados desde temprana edad para idolatrar a su líder y dejar sus vidas por él. Decenas de miles de ellos murieron durante los combates en las calles de Berlín. Las fuerzas alemanas no fueron suficientes para frenar el avance soviético, y se pudo completar el asedio de la ciudad. Los nazis estaban completamente rodeados. Helmut Weidling, el general a cargo de las fuerzas de la defensa, rogaba al Führer que ordene un ataque con la intención de romper el cerco. Hitler hacía oídos sordos, yendo desde imaginar que todo marcharía bien hasta momentos de angustia donde se daba cuenta de que no había esperanzas. En los siguientes días, mientras los germanos desesperados batallaban con todo lo que tenían, los soviéticos iban acercándose paso a paso al distrito gubernamental de Berlín. Podemos escuchar las palabras de una historiadora a continuación. Hitler's subordinates are entirely divorced from the reality on the ground because Hitler is divorced from the reality on the ground. Hitler does not comprehend that 2 Soviet army groups are smashing into the center of Berlin. El 28 de abril, un reporte de la BBC informó de los intentos de Himmler de negociar la paz con los aliados. Cuando Hitler se enteró, montó en una terrible cólera, declarando que era la mayor traición que había conocido. Despojó al líder de las SS de todos sus cargos y dispuso que debía ser fusilado. Su representante en Berlín, Hermann Fegelein, había intentado huir un tiempo antes, pero fue descubierto y arrestado. Al enterarse de la deslealtad de aquel que había considerado como el más fiel de sus súbditos, Hitler ordenó su muerte. Ni siquiera ser el cuñado de Eva Braun lo salvó. En las primeras horas del 29 de abril, las tropas rusas se toparon cara a cara con el deteriorado edificio del Reichstag, antigua sede del gobierno alemán.
capturarlo tendría para los soviéticos un valor simbólico semejante a lo que fue la caída de París para los nazis a principios de la guerra. Pero esto no sería fácil. Adentro se encontraban fanáticos grupos de tropas SS ya con nada que perder. Sabían que caer prisioneros de los soviéticos era casi una condena a muerte. Tras un día de encarnizada lucha, la bandera roja se alzó en la terraza del edificio. Al mismo tiempo que el Reichstag sucumbía en manos soviéticas, a solo 1 kilómetro de distancia, Adolf Hitler se casaba con Eva Braun en su búnker subterráneo. El Führer sabía que el fin estaba cerca. Su última orden militar fue darle a Weidling el permiso para intentar romper el cerco ruso. Tras envenenar a su perro, se retiró a su estudio con Eva Braun. Minutos después, el personal que quedaba en el búnker escuchó un disparo. El 30 de abril de 1945, el líder nazi murió. Había dejado órdenes a sus seguidores de que su cadáver y el de su esposa debían ser calcinados y enterrados, ya que no quería que sus enemigos lo exhibieran como trofeo de guerra. Buscaba evitar el mismo destino que Mussolini, cuyo cuerpo había sido destrozado por los partisanos italianos. Así terminaba su Reich de los 1000 años. Había durado solo 12, pero fue el causante de la muerte de más de 75 millones de seres humanos. Sus restos serían descubiertos poco después por los soviéticos, aunque recién en 1973 pudieron confirmar su identificación. Los aliados nunca se enteraron, lo que dio lugar a varias teorías conspiratorias afirmando que Hitler seguía vivo. Tuvieron acceso a esta información tras la caída de la Unión Soviética. Escuchemos a continuación el testimonio de un historiador hablando al respecto. Warum ließ Stalin seine Verbündeten im Dunkeln? Das ist etwas kompliziert und hat psychologische Gründe. Ein Wissensvorsprung ist stets von Vorteil. Es kann immer nützlich sein, ein Geheimnis zu haben. El sucesor de Hitler fue su amigo y ministro de propaganda Joseph Goebbels. El nuevo canciller rechazó la demanda soviética de una rendición incondicional, ordenando a las vapuleadas y escasas tropas alemanas restantes que Berlín debía ser defendida hasta la última gota de sangre. Un día después de la muerte del Führer, Goebbels y su esposa envenenaron con cianuro a sus 6 hijos mientras dormían. Luego se a disparo de pistola. Sus cuerpos también fueron quemados. Con Goebbels fuera del escenario, quizás el último fanático acérrimo del partido nazi, Weidling no vio motivos para que sus hombres siguieran batallando una guerra perdida. En la mañana del 2 de mayo, las tropas alemanas deponían las armas. Así la batalla de Berlín llegaba a su fin. Dejó un saldo de aproximadamente 80.000 soviéticos y 100.000 alemanes muertos. Los civiles que perdieron su vida fueron más de 120.000. El Ejército Rojo, hambriento de venganza por el brutal accionar de los nazis en su territorio, cometió atrocidades contra la población. Además de los múltiples saqueos y destrozos, se estima que entre 90 y 130.000 mujeres fueron violadas en Berlín. Muchas miles se terminaron por el trauma causado. La ciudad además se enfrentaba a una escasez de alimento que los soviéticos no pudieron solucionar. Debido a los estragos causados por los bombardeos y la batalla urbana, más de 1 millón de personas habían quedado sin hogar. Escuchemos a continuación el testimonio de una sobreviviente alemana. And then they came downstairs to the basement, putting this cardboard on the table, telling the people in Berlin, Väterchen Stalin gave his troops the right to rape, to steal, to kill, to do whatever they want to do. And believe me, they did. Las fuerzas del eje continuarían luchando en los restantes territorios conquistados hasta el 8 de mayo.
Con la rendición incondicional de Alemania este día, tras 6 largos y cruentos años, la guerra en Europa había terminado. Pero aún quedaba trabajo por hacer en este frente. Cientos de generales y líderes nazis habían caído en manos de sus enemigos. La mayoría de estos serían juzgados en Nuremberg, pero algunos habían escapado. Con Hitler y Goebbels muertos, Heinrich Himmler pasó a ser el más buscado por las fuerzas aliadas. Tras el fracaso de sus intentos de conseguir la paz, buscó esconderse tanto de los aliados como de los nazis. Cambió su apariencia cortándose el pelo y el bigote, disimulando sus anteojos y poniéndose un parche negro. Se hizo pasar por el sargento Heinrich Himmler, agente de la policía secreta que él mismo había ordenado fusilar por derrotismo. Aún en Alemania fue detenido en un punto de control por 2 soviéticos que sospecharon que había algo raro en su comportamiento. El 23 de mayo de 1945 se lo entregó a los británicos y luego de una interrogación de rutina, Himmler reveló su verdadera identidad. Insistió en hablar con los líderes aliados, pero sus pedidos cayeron en oídos sordos. Cuando se le ordenó a un médico que se le haga una revisión, Himmler mordió la cápsula de cianuro que llevaba escondida en su boca. A los 15 minutos estaba sin vida. Con el de Himmler y la captura de otros jefes de alto rango como Hermann Göring y Karl Dönitz, la cúpula del Tercer Reich había colapsado. A pesar de lo que significó la rendición alemana, la atmósfera en la capital del Reich no era alegre. A diferencia de muchas otras regiones bajo control nazi, Berlín no fue liberada, sino conquistada. No hubo escenas de emotivos festejos, ni soldados siendo recibidos con besos y flores. Los ciudadanos que quedaban ahora tenían que lidiar con llorar a sus muertos y reconstruir sus vidas bajo la tensa ocupación conjunta de aliados y soviéticos. Aún así, muchos berlineses estaban aliviados de que la guerra había por fin terminado, al menos en su territorio, y que el régimen que los había hundido en ella estaba en ruinas. Feroces bombardeos azotan las islas japonesas, y aquellos soldados del ejército imperial que cometieron algunas de las mayores atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, ahora son las víctimas de las más brutales masacres. Las fuerzas de Estados Unidos han desembarcado con todo su poder, y el campo de batalla en el Pacífico se tiñe de color rojo por la sangre de los integrantes del Eje. Cientos de miles de combatientes están siendo asesinados por la embestida aliada, pero se niegan a rendirse. Por el contrario, desarrollan estrategias donde no les importa morir y solo quieren arrastrar a todos los enemigos posibles con vuelos kamikazes. No obstante, en el fondo saben que pronto llegará el final. Las terribles matanzas norteamericanas son cada vez más. Como si fuera poco, no solo se están cobrando venganza del ataque a Pearl Harbor, sino que están a punto de escribir la página más espeluznante en la historia bélica con el uso de las bombas nucleares. En este nuevo video repasaremos las últimas y más crueles batallas de la contienda que tuvieron lugar en suelo japonés. Prepárate, porque reviviremos los escenarios más bestiales a todo color. How could Japan be defeated without a terrible loss of American life? The country would eventually turn to the most powerful and dreadful weapon ever seen. A weapon that would change the course of war forever. El 7 de diciembre de 1941 no fue una fecha más en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Poco antes de las 8 de la mañana de ese día, 353 aeronaves japonesas que habían despegado de los portaaviones de la Armada Imperial
atacaron la base naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor, Hawái. La ofensiva militar dañó 8 acorazados, 3 cruceros, 3 destructores, un buque escuela y un minador. Además, se perdieron 188 aviones y murieron más de 2.400 personas. El objetivo era que la flota norteamericana no estuviera en condiciones de intervenir en las acciones de las fuerzas de Japón en el sudeste asiático, y en un principio pareció haberlo logrado. El éxito de la maniobra preventiva permitió que durante los 6 meses siguientes al ataque, los nipones avanzaran a su antojo en el Pacífico, conquistando las posesiones ultramarinas del Reino Unido, Francia, Países Bajos y los propios estadounidenses. Lograron ocupar la isla Wake, Malasia, Hong Kong, Singapur y en marzo de 1942 obligaron al general Douglas MacArthur a evacuar Filipinas. Un mes más tarde, el panorama parecía aún más sombrío para Washington, cuando los japoneses obligaron a 75.000 prisioneros de guerra aliados, hambrientos y enfermos, a caminar unos 100 kilómetros en las condiciones más horrendas, bajo un calor abrasador y con poca comida o agua durante la Marcha de la Muerte de Bataan. Las perspectivas norteamericanas luego de ingresar a la contienda global no eran las mejores, pero la esperanza de dar batalla recibió un impulso gracias al coronel Jimmy Doolittle, quien dirigió una flota de 16 aviones B-25 para bombardear objetivos en Japón. Aquellos ataques no significaron una derrota en sí para el ejército imperial, pero dejaron un claro mensaje. Estados Unidos estaba en la lucha. Probablemente el gran punto de inflexión fue la batalla de Midway, que se desarrolló entre el 4 y el 5 de junio de 1942. Allí los japoneses perdieron 4 preciados portaaviones frente a la Marina norteamericana. Fue el comienzo de un dominio aliado. El siguiente paso crucial tuvo lugar 2 meses más tarde, el 7 de agosto, cuando la Primera División de Infantería de Marina invadió Guadalcanal. Ese combate duró casi 8 meses y combinó fuerzas marítimas, terrestres y aéreas en un esfuerzo conjunto por primera vez en la historia. Otra gran derrota para Japón. Desde Washington empezaron a mirar hacia el Pacífico con otros ojos. Para octubre de 1944, 2 años y medio después de haber abandonado Bataan, el general MacArthur regresó a Filipinas. Y en noviembre había motivos para creer que la marea de la guerra estaba decididamente a favor de Estados Unidos. Sin embargo, los japoneses demostraron ser feroces luchadores y rendirse no parecía una opción para ellos. Combatirían hasta el último hombre de manera brutal. Así es como llegamos a la mítica isla de Iwo Jima, donde se iniciarían los capítulos más temibles de un final anunciado. Acompáñanos a ver este inédito material en color de la contienda. Wave after wave of American aircraft paved the way with a massive aerial bombardment. Then, on the morning of February the 19th, 1945, the guns of the Naval Task Force began one of the most prolonged bombardments of the war. At the same time, landing craft set off for the shore. Así fue como las fuerzas norteamericanas llegaron a las islas. La invasión estaba relacionada a una necesidad táctica, ya que a pesar de contar con bases establecidas de manera segura en las Islas Marianas, la distancia de 1.900 kilómetros con Japón significaba que las tripulaciones de los bombarderos B-29 se encontraban abandonadas en el mar en caso de sufrir algún daño grave. Por esa razón, la atención se centró en la pequeña isla de Iwo Jima, a medio camino entre las bases actuales y el objetivo.
Los planificadores estadounidenses reconocieron la importancia estratégica del lugar, que en ese momento era utilizado por las fuerzas imperiales como estación de alerta temprana contra inminentes ataques aéreos en ciudades japonesas. En el caso de lograr conquistar esta porción de tierra, los norteamericanos podrían contar con aeródromos para aterrizajes de emergencia, pero también sería una posición para agrupar a las escoltas de cazas P-51 o bien sistemas de apoyo terrestre para proteger a las flotas navales en las aguas de la zona. Sin embargo, conseguirlo no sería una misión fácil. Los comandantes de Japón conocían el valor estratégico de Iwo Jima, y por eso se había designado al teniente general Tadamichi Kuribayashi al mando de la isla en mayo de 1944. Experimentado y despiadado, este líder militar había pasado varios años en Estados Unidos realizando una investigación y conocía muy bien a sus fuerzas. Desde ese entonces, las fuerzas locales comenzaron a construir defensas bien elaboradas, haciendo el mejor uso posible de los recursos, como cuevas naturales y terrenos rocosos e irregulares. Todo el territorio se transformó en una enorme red de búnkeres, armas ocultas y pasadizos subterráneos que conducían de un punto fuerte a otro. Se hicieron grandes cámaras, algunas de hasta 5 pisos de profundidad, para servir como áreas de almacenamiento y hospitales con gruesas paredes y techos de hormigón armado. También se ocultaban las zonas de aterrizaje, la mayoría de las veces cubriéndolas con arena y cuidadosamente camufladas. Y para la defensa se hacía lo mismo con los cañones de 120 milímetros emplazados para poder dirigir su fuego hacia las playas donde desembarcaría el enemigo. Otras piezas de artillería de menor calibre se escondieron a lo largo de toda la isla, al igual que sistemas antiaéreos y morteros. Los japoneses estaban decididos a hacer que los estadounidenses pagaran un alto precio por Iwo Jima y estaban dispuestos a defenderlo hasta la muerte. Ahora bien, el momento de la planificación había quedado atrás y era momento de pasar a la acción. Los aviones de Japón con base en la isla pudieron atacar a los B-29 en sus misiones de bombardeo e incluso hicieron incursiones por las instalaciones en las Islas Marianas. No obstante, las tropas norteamericanas habían conseguido llegar a tierra y largas semanas de brutales enfrentamientos estaban por comenzar. For 3 days, Marines clawed their way up the steep, pitted slopes. They were supported by a constant air and naval bombardment from the invasion fleet. La operación estadounidense para capturar la isla involucraba a 3 divisiones de infantería de marina del 5º Cuerpo Anfibio, un total de 70.647 efectivos bajo el mando de Holland Smith. El intenso bombardeo previo al desembarco no hizo más que empujar a los japoneses a la clandestinidad, haciendo que sus posiciones fueran invulnerables al fuego enemigo. De hecho, las armas ocultas sobrevivieron al ataque prácticamente sin sufrir pérdidas. En la mañana del despliegue de Estados Unidos, unos 30.000 hombres comenzaron a avanzar por la costa sureste cerca del monte Suribachi, donde se concentraban la mayoría de las defensas de Iwo Jima. Tan pronto como los marines se marcharon tierra adentro, se encontraron bajo un devastador tiroteo de ametralladora y artillería. Al final del día consiguieron llegar a la costa oeste, pero sus pérdidas fueron certeras. Casi 2.000 combatientes habían muerto o estaban heridos. No obstante, las fuerzas estadounidenses estaban decididas a cumplir con su misión a pesar del gran desafío que significaba. La lucha en un terreno tan inhóspito hacía difícil avanzar y, como si fuera poco, eran obligados a excavar para alcanzar la red de túneles subterráneos en donde se atrincheraban los japoneses. Sin embargo, cuando lograban alcanzar esas posiciones, no tenían piedad con sus rivales.
La matanza fue brutal y sanguinaria, a la altura de lo que proponían los japoneses. Kuribayashi sabía que no podrían ganar la batalla, pero esperaba infligir bajas tan costosas que frenarían el avance norteamericano sobre Japón y tal vez otorgarían poder de negociación. El 23 de febrero, el 28º Regimiento de la Infantería de Marina finalmente alcanzó la cima del monte Suribachi, lo que provocó una famosa fotografía levantando la bandera en Iwo Jima, a menudo citada como la más reproducida jamás y la representación de la Guerra del Pacífico. The next day, the Marines captured the first of the island's strategically vital airfields. But Kuribayashi had told his men to take as many of the enemy with them as possible. Their duty to the Emperor to die on the island. A pesar de cualquier orden del comandante, las tropas de Estados Unidos fueron implacables. Durante el resto de febrero avanzaron hacia el norte, y el 1 de marzo habían tomado 2/3 de la isla. Sin embargo, no fue hasta el 26 de ese mes que se aseguró completamente el territorio. Iwo Jima fue una de las batallas más sangrientas libradas durante la Guerra del Pacífico. Las bajas estadounidenses fueron de 6.821 muertos y 19.207 heridos. Por su parte, las pérdidas japonesas ascendieron a más de 20.000 hombres asesinados y solo 1.083 combatientes sobrevivieron, convirtiéndose en prisioneros. Ahora bien, este no fue el único capítulo en este enfrentamiento entre ambas fuerzas sobre el final de la guerra. De hecho, más bien fue el preámbulo para el duelo más salvaje y despiadado que tuvo a estadounidenses y japoneses como protagonistas. Hablamos de la toma de las islas Ryukyu y particularmente de la captura de Okinawa. Esta última era la de mayor tamaño dentro del archipiélago, situado a 550 kilómetros de Kyushu, uno de los territorios principales de Japón. Lograr su control proporcionaría bases aéreas para intensificar el bombardeo aéreo que Estados Unidos venía desarrollando contra su enemigo, y para brindar apoyo directo desde tierra a la invasión que seguía avanzando cada vez más cerca de la capital del imperio. Las islas que se conquistaban también podrían permitir reforzar el bloqueo de la navegación japonesa y usarse como área de preparación de suministros para cualquier invasión al blanco principal. Por esa razón era un objetivo preciado por Washington. No obstante, las tropas locales no estaban dispuestas a entregarla sin derramar hasta la última gota de sangre. Las fuerzas que defendían Okinawa se encontraban bajo el mando del teniente general Mitsuru Ujijima, y a diferencia de los pocos más de 20.000 hombres de Iwo Jima, en este territorio insular había cerca de 100.000 combatientes, a los que se sumaban miles de civiles que no estaban contentos con la llegada de los norteamericanos. Frente a esto, los estadounidenses prepararon 7 divisiones para la operación, 4 del ejército y 3 de la infantería de marina. En total se contaba con 183.000 soldados listos para la batalla, y con el objetivo de evitar que los japoneses pudieran reforzarse, la flota británica del Pacífico custodiaba los aeródromos y tenía la orden de atacar si era necesario. Estaba todo listo, y para replicar el éxito que se había logrado en Iwo Jima, la acción comenzó de la misma manera, con letales bombas cayendo a montones desde el cielo. The opening bombardment of Okinawa began on March the 23rd, 1945. It lasted for a whole week. Finally, on the morning of April the 1st, the assault boats headed for the shore.
Las playas de Haguji fueron el primer contacto de los combatientes aliados, que se encontraron con poca resistencia al desembarcar. Es que los japoneses habían decidido encontrarse con los norteamericanos más en el interior del territorio insular y así mantenerse fuera del alcance de los disparos navales. Unos 60.000 soldados de Estados Unidos pisaron tierra durante la incursión inicial y se apoderaron de los 2 aeródromos cercanos a las costas antes de avanzar a través de un estrecho camino que llevaba al centro de la isla. Los días siguientes continuaron con una relativa tranquilidad y sin grandes desafíos, pero se podía sentir en el aire que eso estaba a punto de cambiar. El primer gran contraataque japonés se produjo los días 6 y 7 de abril. El ejército imperial había aprendido el costo de enfrentar a las fuerzas de Washington, y no les importaba morir mientras pudieran causar grandes daños a sus enemigos. Eso provocó una importante participación de aviones kamikazes. Se trataba de escuadrones de pilotos suicidas que dirigían sus cazas cero hasta el objetivo, armados con bombas de varios cientos de kilos para generar la mayor destrucción posible. Generalmente eran soldados jóvenes de entre 25 y 35 años, pero en ocasiones incluso se enlistaban adolescentes de 17 años. Para todos ellos era un honor dar la vida por su país, a pesar de que los altos mandos sabían que sacrificarlos solo servía para retrasar una derrota inevitable. El ataque de los kamikazes se complementaba con una operación naval que fue llamada Tengo. El acorazado Yamato, el crucero ligero Yahagi y 8 destructores fueron ensamblados como anzuelo para atraer tantos portaaviones estadounidenses como fuera posible. Estos buques también cumplían un rol suicida, ya que terminarían en medio de las explosiones para degradar la fuerza marítima de su enemigo. Como consecuencia de la escasez de combustible japonés, el Yamato solo tenía suficiente para llegar a Okinawa. Frente a las costas se planeó varar el acorazado y utilizar sus cañones de 46 centímetros para apoyar los combates en la isla. Después de ser avistados por un submarino y un avión de reconocimiento estadounidenses, los aviones de ataque naval hundieron 6 de los barcos de Japón sin tener que enfrentar pérdidas. La estrategia había fallado y los norteamericanos seguían masacrando a las fuerzas rivales. For 10 days, the Japanese held their defensive line. Then, when they could hold out no longer, they simply withdrew to the next defensive position and continued to resist all over again. Mientras los ataques kamikazes masivos se intensificaban con más de 5.000 incursiones realizadas por los japoneses, en la parte norte de Okinawa, las tropas de Estados Unidos solo encontraron una ligera oposición y la zona fue capturada en 2 semanas. No obstante, las principales defensas de Japón estaban en el sur. Hubo encarnizados combates contra las fuerzas bien atrincheradas, y si bien los norteamericanos pudieron avanzar derramando una gran cantidad de sangre en el camino, lo hacía de forma muy lenta. La matanza era brutal, pero eso no conseguía doblegar a los combatientes locales. Pasaron varias semanas más hasta que el 29 de mayo se produjo la toma del castillo de Suri, centro de la resistencia japonesa. Eso representó un golpe estratégico y a la vez psicológico. Poco a poco el ejército imperial fue cayendo. La oposición organizada soportó hasta el 21 de junio, y a partir de ese momento muchos de los soldados nipones abandonaron sus puestos y trataron de ocultarse por su cuenta. De todas maneras, eventualmente terminaban siendo encontrados por el enemigo, que los destrozaba sin piedad. La campaña no se declaró terminada hasta el 2 de julio, 3 meses después del desembarco. Esto era mucho más tiempo de lo que esperaban los norteamericanos y también significó un mayor costo.
Aún así, el éxito reconfortaba a los aliados, que culminaron la batalla de Okinawa con 12.520 muertos o desaparecidos y 36.631 heridos. Los japoneses habían conseguido utilizar hábilmente el terreno a su favor para infligir el mayor daño. Sin embargo, el brutal asalto provocó que casi el 95% de los soldados de Japón fueran asesinados. El total de caídos superó los 110.000, a los que se sumaron unos 7.400 prisioneros de guerra. La ferocidad en la defensa de las fuerzas imperiales hizo que los combates en estas dos islas fueran terribles en términos de bajas para ambos bandos. Además, aquella resistencia era una señal de que la idea de una rendición no estaba en los planes. Estados Unidos no quería seguir perdiendo a sus tropas de esta manera, así que debía pensar en otra estrategia para invadir el territorio japonés. The victory at Okinawa meant America's military planners now had to decide what to do next. Despite shattering defeats, the Japanese still showed no sign of surrendering. Some US commanders argued for a continuation of the firebombing campaign. But by the summer of 1945, it was clear that bombing alone would never defeat Japan. An invasion seemed unavoidable. But the question was, at what price? Los B-29 del general Curtis LeMay habían regado las ciudades japonesas con bombas de napalm, una gelatina incendiaria de alta tecnología que llegó a destruir 25 kilómetros cuadrados de Tokio en menos de 3 horas. No obstante, la apuesta tenía que ser mayor y el mundo conocería el arma más temible jamás inventada. Su desarrollo había comenzado hacía varios años y el objetivo era construirla antes que los alemanes, o todo el planeta caería ante los nazis. Ahora, con el Tercer Reich derrotado, las autoridades en Washington debatían si esa espeluznante pieza de armamento era lo que se necesitaba para la rendición japonesa. La respuesta a esa incógnita es hoy por hoy uno de los hitos más devastadores de la historia. Llegó el 6 de agosto de 1945, cuando Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre Hiroshima en el primer ataque nuclear de todos los tiempos. En un comunicado de prensa emitido después del ataque, el presidente Harry Truman advirtió a Japón que se rindiera o esperara una lluvia de ruinas desde el aire como nunca se había visto en esta tierra. No mentía. El 9 de agosto se produjo el segundo bombardeo en Nagasaki. Entre 140.000 a 240.000 personas murieron como resultado directo de estos dos atentados, y muchos más han padecido sus consecuencias durante los años siguientes por estar expuestos a la radiación. Un día más tarde, las autoridades del gobierno japonés solicitaron al emperador Hirohito la rendición del país, ya que era quien debía tomar la decisión final, y la aceptó dejando un sombrío mensaje. Si continuamos luchando, no solo resultaría en un colapso y destrucción final de la nación japonesa, sino que también conduciría a la extinción total de la civilización humana. El 14 de agosto es considerado como el fin de la Guerra del Pacífico, el brutal capítulo que culminó con una guerra igual de cruel y sanguinaria. Veloz, arrasador y sanguinario. Así era el ejército de Alemania durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Utilizaba tácticas relámpago, donde acumulaba su poder en un mismo lugar y atacaba de manera sorpresiva para romper las defensas de sus enemigos. De esa manera consiguió grandes victorias en combates cortos que no demandaban mucho tiempo. No obstante, un día Hitler se encontró con una batalla tan mortífera que torció por completo sus planes y el rumbo de la historia cambió para siempre.
La ambición del Führer llevó a un valiente batallón alemán hasta Stalingrado, una ciudad estratégica para continuar con los objetivos de expansión. Pero allí se encontró con las brutales fuerzas de la Unión Soviética. La lucha fue tan salvaje que dejó tras de sí 2 millones de muertos. En este nuevo video de historia militar, recorreremos uno de los episodios más importantes de la Gran Guerra que se desató en el Frente Oriental. Y descubriremos por qué significó el comienzo del fin para el régimen nazi. Te lo advertimos. Estás a punto de verte cara a cara con la enorme violencia de la batalla de Stalingrado. Para entender lo que sucedió durante el recordado combate en suelo soviético, debemos hacer un pequeño repaso por la relación que tenía el gobierno de ese país y Adolf Hitler. Si pensamos en la feroz guerra que se desató entre ellos, es difícil de imaginar que poco tiempo antes habían firmado un acuerdo para avanzar con planes en común. El 23 de agosto de 1939, el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Joachim von Ribbentrop, y el de la Unión Soviética, Vyacheslav Molotov, confeccionaron un pacto muy particular. Si bien una parte del convenio era público, también tenían algunas cláusulas secretas en su interior. Los puntos que eran conocidos por todo el mundo hablaban de un compromiso de no agresión entre los firmantes, además de que si alguno era atacado por un tercero, acordaban no prestarle ayuda de ningún tipo a ese país. Algo importante sobre esta cláusula era que tenía una vigencia de 10 años y la posibilidad de extenderse 5 más en el futuro. Ahora bien, lo que se ocultaba en el pacto era que ambas naciones habían establecido un protocolo para dividirse el territorio de Polonia, por lo que días más tarde, Alemania lanzó su invasión sin miedo a la intervención soviética y desató la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes fueron implacables en su letal expansión por Europa. Su secreto era su novedosa táctica denominada Blitzkrieg o guerra relámpago. Los nazis buscaban evitar batallas prolongadas y se proponían derrotar a sus oponentes en una serie de campañas cortas. Para eso, concentraban sus armas ofensivas como tanques, aviones y artillería en un pequeño frente. Esta fuerza agrupada lograba abrir una brecha en las defensas rivales y penetrar las líneas enemigas para generar conmoción y desorganización. Además, el poderío aéreo de Alemania era incontrolable y no permitía a sus contrincantes reabastecerse ni reordenar a sus tropas. De esa forma, no solo consiguió el éxito en Polonia, sino que desde septiembre de 1939 hasta abril de 1941 utilizó esta estrategia para dominar Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Yugoslavia y Grecia. La arrasadora maquinaria nazi cumplía con cada uno de los deseos de Adolf Hitler. Pero pronto se enfrentaría a una batalla única, donde un poder imparable se vería cara a cara con una fuerza indestructible. El gran obstáculo del Führer fue la Operación Barbarroja. Este era el plan del líder nazi para traicionar su pacto con la Unión Soviética e invadir ese país. La misión comenzó el 22 de junio de 1941, cuando se puso en acción una nueva conquista alemana. El objetivo era utilizar mano de obra esclava de los territorios ocupados para el esfuerzo bélico del eje. Mientras se adquirían las reservas de petróleo del Cáucaso
y los recursos agrícolas de Ucrania. Esto era un factor clave para poder mantener a las tropas del Tercer Reich en actividad y reafirmar el dominio del Lebensraum, nombre que se le daba a la filosofía de colonizar tierras y ponerlas bajo el control de la ideología alemana, para que esa población pudiera desarrollarse allí. No obstante, en el camino también se esperaba lograr el exterminio, esclavización y deportación masiva a Siberia de los pueblos eslavos para ganar más terrenos. Al cabo de 24 horas, 1.500 aviones soviéticos son arrasados en tierra. Los alemanes derriban 300 aviones rusos más. Cogida por sorpresa y superada en número, la Fuerza Aérea Soviética ha sufrido un golpe devastador. La embestida de la Luftwaffe solo fue el primer paso. Hitler había preparado una gigantesca movilización con más de 4 millones de hombres, de los cuales un cuarto eran aliados rumanos, finlandeses, húngaros, italianos y eslovacos. Este importante número de soldados estaba agrupado en 225 divisiones, que iban acompañadas de casi 5.000 tanques, 50.000 piezas de artillería y 680.000 caballos. De esa manera se había convertido en la operación terrestre más grande de la historia. Si bien las tropas de los países socios no tenían el mismo espíritu combativo que los alemanes, el Führer creía que serían útiles para diferentes tareas, como mantener la ocupación en los sectores secundarios del frente oriental. Durante 2 intensos meses, la Unión Soviética desplegó algo más de 3 millones de militares con 15.400 tanques, 63.000 piezas de artillería y 700.000 caballos. Con eso pudo sostener varios enfrentamientos, pero aún así los nazis habían logrado avanzar por distintas zonas. No obstante, para diciembre de 1941 el escenario cambió. El desgaste de los invasores alemanes se podía sentir y el escenario se modificó completamente. Los soviéticos, con su líder Joseph Stalin a la cabeza, habían movilizado a todo el país para defenderse y evitar la caída de Moscú en manos nazis. Además, en un plano más amplio, el ataque del Imperio de Japón a Pearl Harbor provocó que Estados Unidos ingresara a la guerra, y eso era un factor importante en otro de los frentes que tenía abierto el Tercer Reich en el resto de Europa, ya que su ocupación de Francia corría riesgos si los norteamericanos se sumaban a esa pelea, como terminó ocurriendo en el desembarco de Normandía. Con todo esto, la Operación Barbarroja llegó a su fin. Sin embargo, el terreno ganado por Hitler y sus hombres era un premio que no se iba a desperdiciar. Y durante el verano de 1942, se retomaron las misiones para llegar a los pozos de petróleo del Cáucaso. Si esto se conseguía, no solo lograrían reabastecer su baja existencia de combustible, sino que al mismo tiempo también negarían su uso a la Unión Soviética. En el camino por concretar ese ansiado plan del líder nazi, el 23 de agosto de aquel año, se desencadenó la batalla más mortífera de la Segunda Guerra Mundial, y una de las más brutales de todos los tiempos. Cuando las fuerzas alemanas se lanzaron con todo su poder a la conquista de Stalingrado, la historia cambió para siempre. La dinámica del conflicto bélico había cambiado a favor de los aliados. Victorias de las fuerzas británicas en África y de tropas estadounidenses en el Pacífico comenzaban a comprometer al eje, que dependía en gran medida de Alemania. Allí radicaba la relevancia de un triunfo para los nazis, quienes sabían que una derrota podría significar el último empujón que necesitaban sus enemigos para terminar de torcer el destino de la contienda a su favor. El problema era que probablemente se enfrentaban a su mayor reto, una ciudad que sabía lo que era luchar de manera salvaje. Ubicada a orillas del río Volga,
representaba un puerto vital que durante la Guerra Civil Rusa enfrentó al ejército blanco y al rojo por el control. En aquel entonces llevaba el nombre de Tsaritsyne y en 1919 cayó en manos de los blancos. Sin embargo, fortalecido por los suministros de Moscú, las fuerzas rojas lanzaron un feroz ataque para recuperar la ciudad y lograron que sus enemigos huyeran a Crimea, lo que jugó un papel clave en la victoria final de los bolcheviques. Años más tarde, la ciudad fue rebautizada en honor al soldado de alto rango que había sido enviado a asegurar aquel importante triunfo, un tal Joseph Stalin. Ya habían pasado más de 2 décadas desde ese momento, pero nuevamente la brutalidad invadiría ese lugar. Mientras el líder soviético estaba convencido de que Hitler reagrupaba a sus hombres para nuevos intentos de conquistar Moscú, el Führer envió a la Wehrmacht, sus fuerzas armadas, al sur. Por esta razón, mientras el ejército rojo se concentraba en torno a la capital, los alemanes tenían superioridad numérica en su ingreso a Stalingrado. Los invasores llegaron por el norte, con incesantes bombardeos hasta reducir la ciudad a escombros. Si bien las tropas nazis pensaban que esa era la mejor manera de tomar el control, algunos historiadores aseguran que un lugar en ruinas es en realidad mucho más fácil de defender que uno en donde todos los edificios siguen en pie. Y eso fue el primer obstáculo para Alemania. Desalojar a los soviéticos de sus posiciones en un paisaje de destrucción se volvía más complicado, y los locales sacaban provecho de la situación. A pesar de las dificultades, la Wehrmacht tomó el 90% de la ciudad. Pero los soviéticos mantuvieron el distrito industrial de Stalingrado en el norte, mientras los alemanes luchaban en la guerra urbana. Las tropas del Tercer Reich nunca habían combatido en escenarios como este. Estaban acostumbradas a maniobras en terreno abierto. Como si fuera poco, otros 2 problemas se presentaban para los hombres de Hitler. En tanto el desgaste de la contienda se sentía en sus filas, el ejército rojo podía abastecer sus posiciones a través de túneles y alcantarillas que conocía muy bien. Y a su vez, las fuerzas de Stalin bombardeaban las ubicaciones de sus enemigos con artillería desde el otro lado del Volga, impidiendo así que los nazis pudieran cruzar con apoyo. El lugar se convirtió en una carnicería que infligió un sufrimiento horrendo tanto a soldados como a civiles. Las condiciones de vida eran realmente terribles, y aunque muchos ciudadanos fueron evacuados a medida que continuaba la batalla, o se marcharon a las zonas rurales circuncidantes, un gran número de ellos se convirtió en víctimas de la brutalidad del enfrentamiento. Es verdad que los alemanes habían conseguido el control de una buena parte del pueblo en llamas. No obstante, el miedo se podía percibir con mayor claridad en ese bando. Sabían que su oponente tenía los medios para mantenerse firme y soportar una larga batalla. Conscientes de eso, los soviéticos aprendieron a atacar en los momentos justos para acabar poco a poco con el espíritu de los nazis. Lo hacían por la noche, utilizando las ruinas como trincheras, desde donde una ola de fuego escondida caía de pronto sobre el enemigo. Las emboscadas cumplieron su objetivo y generaron un efecto que era poco común en la Wehrmacht. Esta fuerza era el orgullo del Führer, repleta de hombres valientes que estaban dispuestos a combatir hasta la muerte por el régimen. Sin embargo, Stalingrado se convirtió en un lugar tan hostil y salvaje que aquella actitud comenzó a flaquear. Los alemanes se dieron cuenta que eran invasores atrapados en la jaula de un feroz león comunista, y ese coraje inquebrantable finalmente se agrietó.
Reiß dich am Riemen, du Arsch! Mensch, lass gehen! Nimm mir ohne Wagebildung, Tom! Und jetzt nicht mitgehst, dann bleibst halt hier, dann kann ich der Ahne mehr helfen! Meinetwegen kannst du im Dreck verrecken, dann bist du selber schuld! Scheiße, weiter, komm! Weiter! Los! Ich hab's dir doch gesagt, du Idiot! Mir nach! Hitler sabía que el avance que habían logrado sus tropas era una simple ilusión. Estaba perdiendo esta guerra, pero eso no lo detuvo. Persistió en su intento de tomar la ciudad que llevaba el nombre de Stalin como un premio simbólico enorme. De todas maneras, las órdenes del líder nazi no podían traducirse a una fuerza que se encontraba desmoralizada y desarticulada en el campo. Los efectivos ataques de la Unión Soviética provocaron que la Wehrmacht adoleciera de una mala coordinación entre las diferentes unidades y sus líneas de suministro que se extendían hasta el punto de ruptura. Había miles de kilómetros desde Alemania, y en ese camino los combatientes de Stalin se las ingeniaban para impedir la llegada de cualquier tipo de ayuda. A medida que los meses avanzaban, los locales estaban cada vez mejor preparados para llevar a cabo una gran contraofensiva, lo que finalmente ocurrió en noviembre de 1942. Los soviéticos aprovecharon su ventaja para poner en acción la Operación Urano. Fue un movimiento clásico de pinza, que atrapó a los alemanes en la ciudad que habían destruido, acorralándolos por el noroeste y el sudeste. Los nazis podían intentar sus propios ataques, pero la muerte siempre los encontraba. El 23 de noviembre, las dos tenazas del Ejército Rojo se encontraron en Kalach, al oeste de Stalingrado. El sexto ejército del general alemán Friedrich Polos quedó atrapado, pero Hitler se negó a dejar que los 300.000 soldados exhaustos se retiraran. Los nazis intentaron abastecer a sus compañeros por rutas terrestres desde el sur e incluso por avión para cumplir con los deseos del Führer. Pero nada funcionó. Aquella tropa había caído en la trampa de su enemigo y no tenía salida. Se encontraba en medio de un infierno absoluto. La estrategia soviética había sido astuta, explotando los puntos débiles de su rival, y la valentía de los soldados alemanes se redujo a una simple revelación. Estaban perdidos. En medio del hostil invierno ruso y sin ningún tipo de atención por el desabastecimiento, los alemanes estaban demasiado débiles para responder. Más allá del pedido específico de Hitler, las fuerzas comenzaron su retirada. El general Polos se quedó solo y sin esperanzas. El gran poder nazi comenzaba a derrumbarse. Los soviéticos habían conseguido demostrar que la Wehrmacht no era invencible. El Ejército Rojo había mejorado mucho y ya superaban ampliamente a su rival. El Führer los había subestimado y ahora sus tropas se encontraban a la deriva, tratando de escapar por un terreno donde la ventaja era cada vez más clara para los hombres de Stalin. Los alemanes que lograban sobrevivir y buscaban el camino a casa se encontraron con una frontera blanca y helada. Allí la muerte podía llegar simplemente por las condiciones a las que se exponían. Pero la Unión Soviética no estaba convencida de dejar el destino de aquellos enemigos en manos del frío que congelaba a los más débiles. Mejor preparados para un terreno extremo, las fuerzas del Ejército Rojo avanzaron contra los oponentes que aún quedaban con vida y llevaron a cabo una cruel venganza por el intento de conquista de Stalingrado.
Mientras los últimos soldados alemanes caían frente al ejército rojo, el general Paulus decidió definitivamente desobedecer a Adolf Hitler y aceptó entregarse junto a otros 22 altos mandos nazis. El 2 de febrero de 1943, el último de los 91.000 hombres hambrientos y congelados que quedaban de las fuerzas invasoras se rindió ante los soviéticos. Más tarde, solo unos 5.000 de ese total regresaron a su país de origen tras el final de la Segunda Guerra Mundial. El resto falleció en brutales prisiones y campos de trabajo. Luego de unos 200 días de batalla, Stalingrado quedó en silencio y fue momento de contar las bajas del salvaje enfrentamiento. Los soviéticos recuperaron 250.000 cadáveres alemanes y rumanos en la ciudad y sus alrededores. Pero eso fue solo una pequeña parte, ya que se estima que las pérdidas total del eje fueron más de 800.000 muertos, heridos, desaparecidos o capturados. De todas maneras, el conflicto también provocó un gran impacto en las fuerzas de Stalin. Los historiadores militares rusos estiman que hubo 1.100.000 miembros del Ejército Rojo asesinados, heridos o desaparecidos en la campaña para defender la ciudad. Y como si fuera poco, se calcula que también murieron unos 40.000 civiles. Debido a su duración, el número de combatientes caídos y lo implacable de los brutales ataques, la batalla de Stalingrado es considerada como un hecho único en toda la Segunda Guerra Mundial. Probablemente haya sido la lucha más aterradora para ambos bandos, quienes tuvieron que mantener las armas hasta el final, aun cuando sus instintos les exigían huir lo más lejos posible. Su importancia también se hace notar a menudo por la asombrosa destrucción que sufrió la ciudad y cómo la vida de los sobrevivientes cambió drásticamente. De hecho, para el gobierno comunista de la Unión Soviética, significó convertirse en un actor clave de la victoria contra el Tercer Reich de Adolf Hitler, lo que le permitió sentarse con los aliados occidentales para establecer acuerdos una vez derrotado el régimen nazi. En 1945, Stalingrado fue proclamada oficialmente ciudad heroica por su defensa de la patria. En 1959, comenzó la construcción de un enorme complejo conmemorativo, dedicado a los soldados que consiguieron el triunfo en la colina Mamayev, un punto elevado que fue crucial en la batalla. El monumento se terminó en 1967 y es representado por una estatua de 52 metros de altura con la figura de la Madre Patria, una mujer alada que sostiene una espada en alto. Acercándonos al final, podemos decir que el combate en el pueblo que llevaba el nombre de Joseph Stalin fue tan simbólico como Hitler esperaba, pero con un resultado opuesto. Los derrotados fueron los nazis. Y eso fue solo el comienzo de la debacle. Las enormes bajas sufridas en el frente oriental tuvieron un impacto crucial en la lucha que el Tercer Reich desarrollaba en el resto de Europa y dio lugar al avance de los aliados que terminaron ganando la Gran Guerra. Ahora sí, luego de haber conocido el infierno de Stalingrado, ha llegado el momento de despedirnos. Pero antes, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que si Hitler no hubiese ordenado invadir la Unión Soviética, los nazis podrían haber ganado la guerra? Déjanos tu respuesta aquí debajo y gracias por habernos acompañado hasta el final. Te esperamos en nuestro próximo video.